¿Qué tal? Ahora vamos a aplicar materiales a la lámpara industrial de estilo vintage. Esta lámpara es parte de los modelos que se hicieron en tutoriales anteriores. Vamos a verla. Recuerden que si les agrada este modelo de lámpara y les interesa ver cómo se realizó, al final estará el link para el tutorial donde se modeló. Igual que los anteriores, lo único que vamos a hacer es importarlo dentro de 3D Max. Y vamos a aplicar materiales. Aunque es un tutorial muy sencillo, la idea es que sigan el proceso igual que los anteriores. Entonces vamos a hacer un material especial. Que será la modificación de otro, que es un material muy sencillo, donde nada más le vamos a poner colores. Este probablemente es el más sencillo de todos los tutoriales de esta serie. Es muy rápido. Como recordarán si vieron los anteriores, aquí hay una cámara solo para previsualizar el renderizado. Únicamente los estoy mapeando y le aplico las texturas correspondientes, que son las que acabo de crear. Igual voy a poner una caja de fondo nada más para previsualizar. Es demasiado sencillo este modelo en particular, sin embargo es muy útil porque es una lámpara de estas que se están utilizando. Vamos a renderizarlo. Va a ser demasiado rápido. Ahí se ve. Entonces finalmente este es un modelo muy sencillo. Lo único que quizá modelemos dentro de es el cable o el tensor que soporta la lámpara. Y bueno, pues el renderizado también será muy rápido. Es un modelo demasiado sencillo. Y aprovecho para comentarles, el día de hoy la mayoría descargamos modelos de objetos de internet, lo cual está muy bien. Todos lo hacemos pues por tiempo. Sin embargo, el modelar este tipo de objetos nos pueden ayudar también para nuestras composiciones arquitectónicas o de interiorismo, porque van un poco más allá de las formas lineales o las cajas. Entonces, como ejercicio también nos es útil, por eso es que estamos promoviendo que también nosotros mismos creemos los objetos decorativos para los renders. Bueno, esto fue la lámpara. Con esto terminamos este tutorial y pues bueno, ya prácticamente avanzamos en todos los modelos. Más adelante seguirá el baúl y un banquito que hicimos para ya continuar con el sembrado de estos objetos dentro del loft que estuvieron viendo. Muchas gracias y les recuerdo, suscríbanse al canal, denle like y coméntenle a quien le pueda ser de utilidad para sus prácticas.
Gracias y hasta pronto.